Hola, hola, mis corazones enamorados y curiosos. Bienvenidos a nuestro canal, su fuente número uno de chismes jugosos, noticias frescas y actualizaciones candentes del mundo del espectáculo. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta para un nuevo vídeo, uno que sabemos que han estado esperando con ansias, uno que ha estado burbujeando en las redes sociales y en las conversaciones de café de todo el mundo. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón con su química innegable en la pantalla y que, bueno, cuya relación nos ha tenido en vilo desde entonces. Hoy vamos a desenterrar la verdad, o al menos vamos a intentar descifrarla. Vamos a hablar sobre ese silencio roto que ha estado resonando en los rincones más recónditos de Internet, sobre los rumores que van y vienen como olas en el mar Egeo y, por supuesto, sobre ese misterioso amor que sigue siendo la pregunta del millón. ¿Qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Es cierto que han vuelto a conectar? ¿Hay esperanzas para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo? Preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones y especulaciones, no se olviden de hacer lo más importante: suscribirse a nuestro canal. Si así es, toquen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos toneladas de contenido increíble planeado para ustedes, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta entrevistas exclusivas con sus estrellas preferidas y, por supuesto, mucha información jugosa sobre sus parejas favoritas del mundo del espectáculo. Así que no esperen más, únete a nuestra familia de chismosos y amantes del entretenimiento. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión y una conexión que trascendió la pantalla. Desde que nos enamoramos de ellos en Sen Kalkap, en español, Love is in the air, no hemos podido evitar seguir cada uno de sus movimientos, analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales y soñar con un final feliz digno de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas. Su relación, que parecía sacada de un guión de comedia romántica, llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y con una pregunta persistente: ¿por qué? Los motivos de su ruptura nunca fueron del todo claros. Rumores de agendas apretadas, de presiones externas y de diferencias irreconciliables circularon por Internet, pero ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto de manera oficial. Guardaron silencio, respetando su privacidad y la de su expareja, dejando que el tiempo curara las heridas y que el polvo se asentara. Y así fue. Durante meses, apenas se supo nada de ellos como pareja. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Pero como bien saben, la llama del amor, especialmente cuando es tan intensa y visible como la de Hande y Kerem, es difícil de extinguir por completo. Y así poco a poco empezaron a surgir señales, pequeñas pistas que alimentaron la esperanza de sus fans más acérrimos. Comentarios en redes sociales, likes estratégicos, coincidencias en eventos públicos, pequeños detalles que no pasaron desapercibidos para el ojo atento de los seguidores de la pareja. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, ese silencio roto del que todos hablan. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem sobre una reconciliación. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como las palabras. Y en este caso, el silencio de ambos, combinado con ciertas acciones y movimientos, ha dado pie a una ola de especulaciones y rumores que no podemos ignorar. Recientemente se ha rumoreado que Hande y Kerem han estado en contacto nuevamente. Fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información a la prensa turca, asegurando que han retomado la comunicación y que incluso han tenido algunas citas discretas. Estas fuentes, por supuesto, permanecen en el anonimato, pero sus declaraciones han sido suficientes para encender la chispa de la esperanza entre los fans de la pareja. Pero, ¿qué tan fiables son estas fuentes? ¿Es posible que se trate simplemente de rumores infundados, de deseos disfrazados de realidad? Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. En el mundo del espectáculo, la información a menudo se manipula, se exagera o se inventa por completo para generar titulares y atraer la atención del público. Sin embargo, hay algunos hechos que sí podemos analizar y que nos dan una idea de lo que podría estar sucediendo entre Hande y Kerem. En primer lugar, ambos actores han mostrado una actitud mucho más abierta y amigable en las redes sociales. Han dejado de lado la distancia y la formalidad que caracterizaron sus interacciones después de la ruptura y han empezado a interactuar de manera más cercana y espontánea. Comentarios con emojis, respuestas a mensajes de fans, incluso algunos likes a publicaciones relacionadas con su relación pasada, pequeños gestos que sugieren que la tensión entre ellos ha disminuido considerablemente.
En segundo lugar, se ha visto a Ande y Kerem en los mismos lugares al mismo tiempo en varias ocasiones. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia, pero la frecuencia de estas coincidencias ha llamado la atención de los medios y de los fans. Algunos han interpretado estas coincidencias como una señal de que ambos están buscando activamente la compañía del otro, mientras que otros creen que se trata simplemente de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la popularidad y atraer nuevos proyectos profesionales. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, tanto Ande como Kerem han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada y presente. Cuando se les ha preguntado directamente sobre el tema, han optado por respuestas vagas y evasivas, evitando confirmar o negar los rumores de reconciliación. Esta actitud ambigua ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans con la sensación de que algo está pasando entre ellos. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem están volviendo a estar juntos? ¿Significa que hay esperanzas para los fans que sueñan con verlos de nuevo como pareja? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada y llena de matices. Es posible que Ande y Kerem estén simplemente intentando reconstruir su amistad después de la ruptura. Es posible que hayan superado sus diferencias y que hayan llegado a un punto en el que pueden disfrutar de la compañía del otro sin que haya tensiones ni resentimientos. En este caso, las interacciones en redes sociales, las coincidencias en eventos públicos y el silencio sobre su relación pasada serían simplemente una señal de que están intentando mantener una relación cordial y respetuosa como compañeros de profesión. También es posible que Ande y Kerem estén explorando la posibilidad de una reconciliación. Es posible que ambos se hayan dado cuenta de que se extrañan el uno al otro y que quieren darle una segunda oportunidad a su relación. En este caso, las citas discretas, los rumores filtrados a la prensa y la actitud ambigua serían una señal de que están intentando reconstruir su relación en secreto, lejos de la mirada pública y de las presiones mediáticas. Y por último, también es posible que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing. Es posible que Ande y Kerem, junto con sus representantes y agencias, hayan decidido alimentar los rumores de reconciliación para mantener viva la llama de su popularidad y atraer nuevos proyectos profesionales. En este caso, las interacciones en redes sociales, las coincidencias en eventos públicos y el silencio sobre su relación pasada serían simplemente una herramienta para generar titulares y mantener a los fans enganchados. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. Nosotros, como espectadores y fans, solo podemos especular y analizar las señales que nos dan. Pero independientemente de lo que esté sucediendo, es importante respetar su privacidad y su decisión. Si deciden volver a estar juntos, nos alegraremos por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ahora hablemos de ese misterioso amor que mencionamos al principio del vídeo. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, este amor tiene varias capas. En primer lugar, está el amor que Ande y Kerem se profesaron el uno al otro durante su relación. Un amor que fue evidente en cada una de sus apariciones públicas, en cada una de sus interacciones en redes sociales y, por supuesto, en cada uno de los episodios de Senkalkam. Un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que nos inspiró a buscar nuestra propia historia de amor. Pero también está el amor que los fans de Ande y Kerem sienten por ellos como pareja. Un amor que se ha manifestado en miles de mensajes de apoyo, en campañas en redes sociales y en peticiones para que vuelvan a estar juntos. Un amor que ha mantenido viva la esperanza de una reconciliación y que ha alimentado los rumores y las especulaciones. Y por último está el amor que Ande y Kerem sienten por su trabajo y por sus fans. Un amor que los ha llevado a esforzarse al máximo en cada uno de sus proyectos, a interactuar con sus seguidores en redes sociales y a mostrar gratitud por el apoyo y el cariño que reciben. Este amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa la historia de Ande y Kerem. Es el combustible que alimenta los rumores, las especulaciones y las esperanzas. Y es la razón por la que seguimos hablando de ellos, incluso después de la ruptura. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿O seguirán caminos separados? Nadie lo sabe con certeza. Pero independientemente de lo que suceda, podemos estar seguros de que su historia seguirá fascinándonos y emocionándonos. Ahora, antes de que nos despidamos, queremos recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son especulaciones y rumores basados en la información que hemos recopilado de diversas fuentes. No hay una confirmación oficial por parte de Ande ni de Kerem sobre una reconciliación. Así que, por favor, tomen todo esto con pinzas y no se dejen llevar por la emoción. En resumen, hoy hemos hablado del silencio roto de Ande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores de reconciliación que circulan por internet y del misterioso amor que sigue siendo la pregunta del millón. Hemos analizado las señales, las pistas y los hechos que nos dan una idea de lo que podría estar sucediendo entre ellos.
Y hemos llegado a la conclusión de que solo Ande y Kerem saben la verdad. Queremos agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Nos encanta compartir con ustedes nuestras pasiones y nuestros chismes favoritos. Ahora, queremos invitarlos a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo entre Ande y Kerem? ¿Creen que hay esperanzas para una reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber qué piensan. Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Y por último, pero no menos importante, queremos recordarles que nos ayuden a seguir creciendo y creando contenido increíble para ustedes. Denle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Los esperamos con ansias en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos.